Dios les bendiga. Ángel Rosado, presidente del Ministerio Internacional La Voz de Jesucristo para las Naciones. Un saludo desde aquí de la Florida. Y aquí estamos en La Voz de Jesucristo.tv, canal, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido pues tener aquí para grabar ciertos videos y ayudar a la predicación de la palabra para que la gente pueda alcanzar la salvación por medio de ella. Este tema que vamos a hablar esta tarde va a ser bien interesante. Vamos a hablar sobre quién es Dios. Porque una de las cosas más interesantes que podemos ver y algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando abrimos la Biblia y cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de ciertos temas, sean proféticos, bíblicos, teológicos, como usted le quiera llamar, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer quién es Dios. Porque es la única sencilla razón de la cual nosotros podemos predicar todos los mensajes que se predican, porque Dios es el dueño, es el autor de la Biblia. Dios es el dueño de todas las cosas. Fíjense que para hablar de quién es Dios, nosotros podemos hablar hoy, aunque son videos cortos, nosotros no estamos hablando sobre videos extensos de teología. Sí lo podemos hacer, sí se puede hacer, claro, pero la dinámica de este canal es que en videos cortos usted pueda ver, ¿verdad?, todo lo que quiere saber sobre un tema. Y si no, pues nos puede escribir, ¿verdad?, a la voz de Jesucristo.tv @gmail.com y puede comunicarse, ¿verdad?, con nosotros, y así pues nos puede pedir el tema que quiere, que le contestemos cualquier pregunta, y si quiere que vayamos a su congregación y podamos también traer conferencias sobre temas, ¿verdad?, proféticos, bíblicos profundos, pues podemos también hacerlo. Simplemente pues nos escribe y podemos entonces dialogar y ver cómo podemos hacerlo. La pregunta hoy es ¿quién es Dios? Y cuando hablamos de quién es Dios, estamos hablando de todo. Mire, todo lo existente es porque Dios existe, vamos. Y hay 6 puntos, 6 características que yo voy a hablar sobre Dios para hablar un poco de quién es Dios. Porque antes de hablar cualquier tema teológico, profético, bíblico, tendríamos que definir primero quién es Dios. Porque es imposible que podamos abrir la Escritura y hablar de la Biblia sin hablar quién es Dios, cuando es el autor de la Biblia. Entonces tendríamos que, como se hace en las universidades, ¿verdad?, aunque sea citar de dónde estamos sacando cierto tema, cierta referencia o doctrina. Y tendríamos que saber quién es Dios, ¿no? Tenemos que conocer quién es Dios. Y para saber quién es Dios, mire, el primer punto de 6 puntos que voy a traer esta tarde es sobre la existencia de Dios. Y para hablar de la existencia de Dios, tendríamos que hablar de ciertas cosas. Mire, porque la Biblia contiene los datos que revelan la existencia de Dios. O sea, para nosotros hablar de Dios tendríamos que hablar de la Biblia, obviamente. Mire, no vaya a buscar a los científicos que le vayan a traer la evidencia de quién es Dios, cuando ellos mismos crearon su propia limitación, cuando crearon el método científico con sus 5 pasos. ¿Verdad? Los pasos que ellos hacen para descubrir todas las cosas, si existen o no, o cómo se originó el universo, o para demostrar científicamente toda evidencia de todo aquel tópico que hablan o tema. Pues nunca vaya a ir a donde ellos a saber quién es Dios, porque mire, la ciencia tiene muchas limitaciones. La ciencia tiene muchas limitaciones porque no hay una ciencia que pueda demostrar lo que está dentro del mundo de la neumonología, o sea, de la ciencia de los espíritus, ¿no? Porque los científicos lo más que pueden tratar es el cuerpo y la mente, pero no pueden tratar el espíritu. Entonces, para nosotros saber quién es Dios y hablar de Dios, tendríamos que venir a la gente que ha sido instruida por el mismo Dios, que le ha sido revelado e iluminado el tema sobre quién es Dios. Entonces, eso sería gente que pueden dominar el tema bíblico. Y para tú dominar el tema bíblico, lo primero que tienes que hacer es ir a donde Dios. Porque tú no puedes interpretar la Biblia. Mire, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo di los pasos que nosotros estamos utilizando en este canal para poder interpretar la Biblia. Pero no solamente eso. Mire, vamos entonces a ver quién es Dios. Y para yo saber quién es Dios, lo primero que tengo que ver, ¿existe Dios? Sí, existe Dios, claro que sí. La Biblia contiene los datos que revelan la existencia de Dios. Esto es debido a que la misma es la palabra escrita por Dios, es la voluntad de Dios escrita. La Biblia es la voluntad escrita de Dios. Revela lo más profundo de Dios, porque Dios lo que hizo fue como sentarse a decir yo quiero esto y empezar a pedir.
Entonces sus santos hombres que han sido inspirados para escribir la Biblia, lo que recibieron fue un dictado de Dios. O sea que aunque hayan sido hombres los que escribieron la Biblia, pues básicamente escribieron lo que les fue dictado de la voluntad de Dios. Y eso es la Biblia. Y eso es Dios, y eso contiene, eso es lo que sabemos. ¿Por qué entonces Dios existe? Porque hay serie de versos bíblicos. Mire, podría haber quizás mucho, como 50 o 60 o muchos más textos bíblicos y pasajes que podríamos traer sobre eso. Pero como son videos cortos, otro punto que tendría que hablar es que existen otros elementos, ¿verdad? Además de la Biblia, que podemos corroborar la existencia de Dios. El diseño inteligente, mire, definitivamente el diseño inteligente prueba que hay un Dios. Porque cuando usted va al diseño inteligente del mundo y todas las cosas, ¿verdad? Del origen del universo y todas las cosas que consisten dentro del universo, usted se va a dar cuenta que hay un ser que es superior a todas las cosas y que tiene todo en orden. O sea, esa teoría del Big Bang, que si explotó algo y se empezaron, mire, esa teoría hay que descartarla porque usted nunca va a ver una explosión que construya algo. La explosión mata o destruye. Entonces vamos a ponerle entonces pues científicamente no podemos demostrar, aunque sí se puede demostrar, pero que los científicos, lo que yo estoy hablando es de los científicos, porque la Biblia es una palabra científica también, porque nosotros conocemos lo que es la ciencia de Dios, y la ciencia de Dios es la teología, y demuestra que Dios existe, y la apologética. Y hay diferentes ciencias que podemos utilizar, y aún en este canal donde podemos demostrar la existencia de Dios. Y esta existencia de Dios se puede ver en diferentes versos bíblicos. Además de que, mire, estamos viendo el diseño inteligente, estamos viendo la misma creación que demuestra la existencia de Dios, inclusive la naturaleza. Y el otro punto sería la lógica de la existencia, de que hay un ser supremo a todos los que estamos aquí, a todos los, es supremo y superior a todos nosotros. Y cuando nosotros vemos a alguien superior a nosotros y que es inexplicable para muchas mentes por la complejidad de las cosas, pero vemos también que dentro de esa complejidad Dios tomó su tiempo, ¿verdad? Y nos dejó la palabra escrita para que entendiéramos quién era Él, para que nosotros volviéramos a Dios. Nosotros volviéramos a Dios porque nosotros nos escapamos de la mente y de la mano de Dios. Nosotros nos escapamos de la mano de Dios. Porque por eso mismo, fíjese, cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta, y yo voy a dar un estudio sobre esto también, voy a grabar un video, pero si usted se fija, nosotros fuimos creados, ¿verdad? Según el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, nosotros fuimos creados con corazón eterno. Había eternidad en el corazón del hombre. O sea, había eternidad pues porque nosotros éramos buenos hasta que de momento vino el pecado y destruyó todas las cosas. Pero entonces dentro de la existencia de Dios hay múltiples versos que podemos mencionar. Mire, Génesis 1:1, Éxodo 3:14, Job 38 del 4 al 7, que fue el argumento donde Job argumentó a Dios y Dios le hizo varias preguntas y Job se sintió incompleto, porque ese es el problema, que la gente empieza a cuestionar a Dios y empieza a cuestionar muchas cosas, y cuando Dios da la explicación la gente se siente incompleta. El Salmo 14:1, el Salmo 19 del 1 al 4, el Salmo 90 verso 2, Daniel 2:28 y Romanos 4:17. Esos versos que yo acabo de mencionar, y los estoy mencionando para que usted coja lápiz y papel, o como esto va a ser un video, le dé, ¿verdad?, para adelante y para atrás y pueda escribir los versos y leerlos para corroborar que lo que se está diciendo aquí es correcto. Entonces quiere decir que la existencia de Dios se puede ver a través de la Biblia. Ahora, después que corroboramos que Dios existe, hay que ver otra cosa. ¿Qué significa Dios? Y esto es un tema bien profundo y hay tanta controversia con este tema. Porque cuando hablamos de Dios, la gente piensa que la palabra Dios es un nombre. La palabra Dios es un título de un ser supremo. Y cabe señalar que el único ser supremo realmente, y que podemos demostrarlo por la Biblia, es Dios, porque creó los cielos y la tierra, porque la sustenta, porque todas las cosas él las conoce, y todo lo que en el mundo está, pues él lo puede demostrar y puede corroborarlo y puede ayudar al mundo conforme a sus enseñanzas en la misma Biblia. Entonces la palabra Dios significa ser supremo.
El Dios que creó todas las cosas que existen. Esto es indiscutible. Que Dios, el Dios nuestro. Y cuando digo el Dios nuestro, vamos a empezar por la palabra Yahvé. Te va a decir, pero ¿y cómo es la palabra Yahvé? Bueno, cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que al principio lo que los judíos creían y habían visto en la palabra original, en el manuscrito original, eran 4 letras que se llaman tetragrama. Entonces, cuando usted ve esto, usted se da cuenta que Dios empezó a revelarse al hombre y a tener una relación con el hombre, ¿no? Entonces, la palabra Dios significa ser supremo. Es porque Él creó todas las cosas, las sustenta. Y es el ser único, sobrenatural, a quien se le rinde culto, porque la Biblia lo explica, que si tú le rindes culto a otro Dios extraño, al Dios que no es el Dios de Israel, entonces tú incurres en idolatría, y la idolatría es penalizada. Y cuando yo digo penalizada, es que por ahora usted quizás no ve el efecto, aunque hay muchos efectos en el mundo, por lo cual se puede ver la idolatría, pero eso es un tema que yo voy a hablar después, porque ya me están haciendo preguntas. Fíjense, este es el segundo video, ya la gente está haciendo preguntas sobre diferentes temas. La idolatría es un tema que aparece dentro del significado de Dios, porque pues básicamente si usted le rinde culto a otro que no es el Dios verdadero, usted está rindiendo ese culto y está idolatrando un ser que no es Dios. Y cuando usted rinde un culto a un ser que no es Dios, pues entonces no está honrando al Dios verdadero. Entonces, una de las cosas es que, mire, es un ser sobrenatural, a quien se le rinde culto, es eterno, perfecto. Además tiene poder y autoridad sobre todo lo existente. Cuando usted tiene poder y autoridad sobre todo lo existente, es porque usted es el dueño de todo lo que existe. Y si Dios es el dueño de todo lo que existe, entonces la palabra Dios significaría entonces ser supremo, que es lo que yo acabo de explicar hace como unos minutos antes. Otra de las cosas, otro de los elementos, pues son 6 elementos que estoy mencionando en este video. Otro de los elementos sería la naturaleza de Dios. Pues, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿En qué forma es Dios? Mire, la Biblia nos revela una forma completa de cómo es Dios. Por eso es que vuelvo otra vez a la Biblia. Porque la Biblia es el libro más completo que usted puede encontrar en cualquier librería. La Biblia es un libro viviente. Y un libro viviente que usted lo lee, pero inmediatamente usted lo lee, la pronunciación de las palabras de la Biblia lo que produce es que usted reciba vida a través de repetir esas palabras que están escritas en la Biblia. Entonces dice la Biblia entonces, o sea, dice dentro del estudio que estoy dando, la naturaleza de Dios, hay muchas cosas que nos podríamos hablar sobre la revelación de Dios en la Biblia, pero hay varias cosas más fundamentales, varias áreas fundamentales que son las que voy a hablar básicamente hoy. Mira, si vamos a ver la naturaleza de Dios, el primer punto es que Dios es espíritu. Y los que conocen la Biblia saben que hubo una conversación entre Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde él explicó a la samaritana que Dios era espíritu. Entonces, cuando usted va al principio, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, sigue siendo espíritu. Entonces, Dios es espíritu y la Biblia demuestra que Dios es espíritu. Pero no solamente eso, también no tiene limitaciones físicas. Al ser un Dios espíritu no tiene limitaciones físicas porque se va por encima de todas las leyes fundamentales físicas de las leyes de dimensión. Por ejemplo, usted ve primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Los personajes vienen en la tercera dimensión. Cuando usted ve una película, los personajes vienen hacia usted. En la cuarta dimensión, la línea espiritual viene hacia los seres humanos. Entonces, ahí es donde usted ve cuando Jesucristo, después de la resurrección, en el Juan capítulo 20, de momento se aparece a los 11, no tocó la puerta, atravesó la puerta y pudo entrar y hablar con ellos y pudo hacer ciertas cosas. No hay limitaciones físicas cuando hablamos de Dios Espíritu. No las hay, no las puede haber. Entonces eso explica sobre unos elementos que yo voy a hablar ya mismo, que tienen que ver también con los atributos de Dios. El ser espíritu, el Dios ser espíritu conlleva unas experiencias, porque el Dios ser espíritu lo que hace es también que podría entrar dentro de los hombres. Podría influenciar en forma positiva a los hombres. Y eso es lo que yo quiero explicar sobre que Dios es espíritu. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que ver es que Él no cambia.
y el área de que Dios no cambia, mire, nos va a quitar muchas preocupaciones. Una de las preguntas que me he encontrado por muchos años dentro del cristianismo, de sitios que he ido a dar conferencias, de la misma congregación que estoy también ministrando, y diferentes lugares que he ido, es que si nosotros nos vamos con el Señor, ¿podríamos pecar otra vez como lo hizo Satanás cuando era perfecto y pecó? La respuesta es no, porque el Señor mismo dijo que íbamos a estar desde ese momento para siempre con Él. O sea, esa palabra siempre, y cuando usted vea en la Biblia palabra, enfóquese en el significado de las palabras. Entonces, cuando vemos por otro punto, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Una de las cosas más importantes de la palabra de Dios es que Él no cambia. Y Él no cambia porque hay unas características que hacen que Él no cambie. Mira, Él es santo, es justo, es eterno y es perfecto. Y esas áreas son las que nos llevan a nosotros a darnos cuenta por qué Dios no cambia. Hay un verso en el libro de los Hebreos que dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso son garantías bíblicas de que Dios no cambia, que es inmutable. O sea, que Dios no, usted no va a ver algo en Dios, una sombra de variación de que Dios dice una cosa y hace otra. O que Dios dice que esto es de una forma y se manifiesta de otra. O sea, Dios no cambia. Su palabra es eterna y para siempre. O sea, no hay cambio, no hay área donde podamos decir que Dios falle. Y es otra característica que nos garantiza a nosotros que estamos caminando con el Dios correcto, que Él no falla. Entonces, dentro de esos elementos también podemos ver que Él también muestra que, primero, que el Dios es amor. O sea, cuando la Biblia dice que Dios es amor, no está diciendo que Él produce amor porque Él es amor. O sea, no es un producto de algo. O sea, Dios es la fuente de todo. O sea, Dios es amor, pues es la fuente del amor. Dios es justo, es la fuente de la justicia. Dios es santo, es la fuente de la santidad. O sea, todos estos elementos que podemos ver en la Biblia nos damos cuenta porque al decir que Dios es, significa que Él es la fuente de todo lo que la Biblia describe que es Dios. Y eso es importante saberlo antes de que entremos en otros estudios más profundos que vamos a estar transmitiendo y que vamos también a estar publicando en este canal de YouTube. Tenemos que entender que Dios tiene esas características peculiares que nos hace a nosotros descansar tranquilamente de que estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de dioses. Si alguien quiere decir que hay otros dioses, pues nosotros tenemos el Dios de dioses, el que no es como los dioses de madera ni como los ídolos, sino que habla y se manifiesta en múltiples maneras y que podemos recibir guianza a través de ese Dios, porque podemos entender que como Dios conoce los tiempos, conoce la gente, conoce las cosas, pues entonces Dios nos puede dar esa guianza. Y dentro de la naturaleza de Dios tenemos que entender que al ser el Espíritu y ser todas esas características que yo mencioné, entonces Dios tiene poder sobre poderes de cualquier cosa, de cualquier ser humano, y que no hay nadie que pueda estar por encima de Dios. Otra cosa que tenemos que analizar, otro punto para ver quién es Dios, es la obra de Dios. Y la obra de Dios está explícita cuando hablamos sobre lo que la Biblia expresa que es la obra de Dios. Por ejemplo, su creación tanto del universo como el mundo espiritual y físico. O sea, cuando nosotros abarcamos esos tres elementos, la creación del universo, el mundo espiritual y el físico, estamos acaparando todas las esferas creativas. Todas las esferas de la creación están explícitas entre esos tres elementos: el universo, el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces quiere decir que estamos lidiando y estamos trabajando y estamos protegidos dentro de la mano del Dios poderoso, ¿verdad? Y quiero dar a recalcar esto. Hay muchos versos que podemos hablar. Mira, sobre qué significa Dios, podemos entrar en Segunda de Crónicas 28:11, en el Salmo 24:1, en Jeremías 32:27, en Romanos 1:20 y en 1 Timoteo 1:17. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, yo menciono ahorita el pasaje de la Samaritana, estaríamos hablando de Juan 4:24, de Isaías 59:2, de Hebreos 13:8, de Juan 1:51, de Juan 4:8, Romanos 3:23 y Deuteronomio 32:4.
Entonces, ahora que estamos hablando sobre la obra de Dios, tenemos que entender que la obra de Dios es esos tres elementos que yo mencioné, ¿verdad? El mundo el universo, el mundo espiritual y el mundo físico. Y para demostrar eso, aparecen un sinnúmero de versos también que podemos leer, como Génesis 1:1, Job 38 del 4 al 7, Jeremías 32:17, Isaías 12:14, Génesis 3:24, Hebreos 1:14, Génesis 1:27 y Génesis 2:7, que usted sabe que esos dos últimos versos de Génesis que yo mencioné, lo que está hablando es de la creación del ser humano. Y cuando hablamos de la creación del ser humano, acuérdese lo que yo expliqué en el video anterior. Expliqué de los 4 elementos que tenemos que utilizar para poder interpretar la Biblia correctamente y para entonces poderla utilizar como los 4 recursos o los 4 pasos para poder entrar en un análisis profundo de la Biblia, entender la Biblia de una forma adecuada. Podemos hablar también sobre los atributos de Dios. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, es lo que se llama omni. Mire, la gente está cambiando las cosas, le ponen ovni. Pero si usted quiere de verdad saber quién es más poderoso, no le ponga ovni, póngale omni. Entonces, cuando usted ve la palabra ovni, son los atributos de Dios: omnipresente, omnisciente y omnipotente. Estamos hablando de que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Y qué significa estas 3 palabras? Que no hay nada más potente que Dios, o sea que Él es todopoderoso. Y hay varios versos en la Biblia que contiene la palabra todopoderoso. Yo le recomiendo a usted, cuando usted vaya a buscar un tema, mire, yo sé que Google no es cristiano. O sea, Google nunca se ha convertido, él no ha recibido a Cristo. Pero como Google le gusta aprender mucho de la gente, usted vaya a Google y ponga la palabra omnipresente, omnisciente y omnipotente y le va a dar una descripción básica de qué son esas 3 palabras para describir los atributos perfectos de Dios. O sea, Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él puede leer la mente de los hombres, porque Él comprende la naturaleza humana, porque Él creó al hombre, inclusive lo sopló con su espíritu. Y cuando sopló su espíritu, lo que está dando a entender esa obra que hizo de soplar su espíritu es que hay algo dentro de usted que está. Es como cuando usted va a la computadora, usted va al sistema Windows, hay unos files que se llaman hidden files. Los files que son ¿cómo es que se le puede decir? Los files que son escondidos, o sea, esos files pequeñitos que están ahí, que usted no puede accesarlo, eso lo hizo Dios en el hombre. Él sopló con el espíritu para que el hombre tuviera lo que la gente dice, que cuando no se siente cómoda, no se siente bien, aún realizando muchas tareas buenas y que la vida le está tratando bien y todavía siente la palabra vacíos. Usted ha oído gente que dice: yo siento un vacío en mi corazón, yo siento un vacío en mi vida. Esa área es la área que Dios sopló para que cuando usted se dedique a trabajar con esa área, usted va a descubrir que fue lo que Dios sopló en su vida. Y eso lo contiene en Génesis 2:7. Y eso es parte de la obra creativa de Dios. Dios escogió ese punto y esa forma para que usted creara una dependencia de Dios, por más independiente que usted sea. Y eso es lo que la Biblia está explicando, ¿verdad? En esos versos que yo le acabo de dar, pues está contenida la obra de Dios y los atributos de Dios, que ya usted sabe, se los acabo de mencionar, que Él es omnipotente, es omnisciente. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, nos damos cuenta que la Biblia, pues claramente demuestra, ¿verdad?, que hay unos elementos donde están contenidos estos atributos de Dios. Los atributos, mire, teológicamente se conocen como... no quiero entrar en el detalle de ¿verdad?, tanta explicación teológica, porque quiero más que usted entienda todo. Estos videos son para todos los oyentes, diferentes, ¿verdad?, capacidades bíblicas y diferentes grupos. Mire, cuando vamos a los atributos de Dios, tenemos que ver que hay unos elementos que son comunicables e incomunicables. Los elementos incomunicables de Dios, pues básicamente son los que son de Él, son propios, son elementos propios. Y los atributos de Dios que son propios, yo lo voy a mencionar ahora, estos 3 puntos que va a demostrar quién es Dios, y que entonces usted va a ver que son puntos que ningún hombre puede alcanzar, como por ejemplo, omnipotente.
Nadie puede ser omnipotente. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Es todopoderoso porque entiende todos los secretos, todos los misterios y comprende todos los elementos de la creación, los elementos del mundo, los elementos de la vida. Todos esos elementos los compone Dios. Mire, en la universidad yo estuve una vez y estábamos hablando sobre los elementos de la vida y el maestro pues entonces empezó a atacarme por ser cristiano. Entonces cuando lo primero que me puso fue que yo no podía estar hablando de Dios en la clase y yo digo, ok, no hay problema. Pero de momento pues usted sabe cómo son la gente universitaria. Mire, yo tengo 8 años de teología. Yo tengo básicamente 3 doctorados y no lo estoy mencionando ¿verdad? Porque yo no voy a estar hablando de mí, voy a estar hablando de Cristo y de Dios en los videos, ¿no? Pero entonces este hombre pues de momento empezó a hablar de atributos. Y estaba hablando de los atributos de la medicina y los atributos de la medicina y tratando de traer muchos atributos de la medicina que como que la medicina superaba todo lo que los cristianos hablábamos. Entonces a mí me dio ganas de reír porque lo primero que le dije al maestro fue, mire, si la medicina puede comprender todos esos elementos y sacar de nuestra mente cristiana a Dios, pues entonces usted me tiene que explicar algo, cuáles son los elementos de la vida. Entonces como hay científicos que tienen un poquito más explicación que otras, pero todos siempre van a caer en lo ridículo cuando están hablando de cosas de Dios, porque nadie puede ser omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Entonces cuando estamos hablando de esos elementos, él mencionó 4 elementos que se conocen en la medicina, en la ciencia como CHON, ¿verdad? Que sería el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y estaba mencionando que los elementos de la vida estaban contenidos ahí, que nosotros no teníamos que ir a la Biblia a explicar Génesis 2:7 de que Dios creó el mundo y lo creó de esta forma y que creó el hombre de esta forma, que eso era algo que no era comprobable. Y yo le dije, bueno, es más comprobable, le dije yo al profesor, es más comprobable que Génesis 2:7 comprenda los elementos de la vida, que es ese chon que usted está diciendo. Entonces el profesor quiso ridiculizar, ¿verdad?, lo que yo estaba diciendo y entonces cuando entramos en tiempos de ridiculizar, ahí viene un problema. Ahí viene un problema. A mí Dios me enseñó la palabra. A mí Dios me enseñó la Biblia. Entonces cuando el hombre está tratando de ridiculizarme, yo le digo, vamos a hacer una cosa, traiga los 4 elementos eso y vamos a mezclarlo en una botella a ver en qué momento, ¿verdad?, va a empezar a gatear, en qué momento va a empezar a pedir leche, en qué momento. Y el hombre se ofendió. Le dije, porque la Biblia mía lo que dice es que esos 4 elementos estaban puestos ahí, como usted está diciendo, pero que tuvieron que ser soplados espiritualmente para que tuvieran vida. Entonces, en estos atributos que yo estoy mencionando aquí, que sería básicamente el 5.º elemento de lo que estamos discutiendo hoy para saber quién es Dios. En esos elementos, el atributo de la omnipotencia le corresponde a Dios. Porque si lo ponemos de darle vida al hombre, le puede dar vida en cualquier circunstancia. Mire, creando al hombre, un bebé nuevo, un hombre que muere, le puede dar vida. Y aún en estado de descomposición como Lázaro, que llevaba 3 días, también le puede dar vida. E inclusive, cuando venga en el momento que tenga que venir a recoger la vida, en la resurrección todavía le da vida. Porque no importa de dónde estén los elementos de ese hombre, van a ser desde todos los ángulos del mundo, van a ser reconstruidos y va a reconstruir ese ser humano. Entonces el único que tiene omnipotencia es Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted vaya viendo primeramente que en este canal lo que estamos transmitiendo es, mire, poder de Dios, porque no hay ninguna forma donde yo pueda hablar de temas bíblicos sin conocer cuáles son de verdad los verdaderos atributos de Dios. La omnipotencia se puede ver en la Biblia en todo su esplendor. La creación de todos los mundos, la creación del universo, como dije ahorita, la creación del mundo espiritual y mundo físico demuestran que Dios tiene omnipotencia. La omnisciencia, porque en el momento donde aparece en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, Dios se apareció en el momento oportuno y pudo reconstruir al hombre caído. ¿Cómo Dios sabía, si no estaba en aquel lugar, que el hombre había caído? Porque es omnisciente, porque puede saberlo todo a la misma vez. Y el otro elemento, que es la omnipresencia, que hay un verso que
que choca con muchos teólogos. Y cuando usted va a Juan capítulo 3, hay varios versos donde él explica a Nicodemo que el Cristo, Juan capítulo 3, verso 13, que lo estaba buscando en la memoria. Ese verso lo estaba buscando en la memoria, Juan 3:13, que dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese verso contiene lo que se llama la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento, a la misma vez. Entonces, cuando nosotros vemos ese elemento de omnipresencia, tenemos que entender que la silueta de Dios es grande, que el universo es algo pequeño dentro de la silueta de Dios y todo lo creado es un elemento pequeño dentro del cuerpo de Dios. Entonces ahí es donde se puede comprender la omnipresencia de Dios. Podemos verla en diferentes versos, como había mencionado, ¿verdad? Hay diferentes versos que la Biblia lo explica. Salmo 139:4, Segunda de Samuel 7:22 e Isaías 55:8. Esos tres versos usted coge, los anota o le da para adelante y para atrás el video y va leyéndolo. No es que no pueda darle los versos bíblicos aquí, sí le puedo dar los versos bíblicos aquí, si los tengo escritos y los tengo ya marcados, es porque yo sé y los leí para que me constara de que esos versos podían demostrar lo que yo estoy persiguiendo en este tema, de demostrar quién es Dios. Pero cuando yo le doy los versos y no los leo, usted se toma la tarea en su casa de leerlo, entonces a través de la lectura usted va a aprender. Hay múltiples inteligencias que son desarrolladas en el hombre y una de ellas es bajo la lectura. Cuando usted lee, usted repite, usted va educándose, va entendiendo, va asimilando y aprende lo que está leyendo. Acuérdese que el ser humano se pierde por falta de conocimiento. Lo que este canal está pretendiendo es darle conocimiento al pueblo para que no se pierda. Por eso es que le doy los versos, usted los busca, los lee, cuando los corrobora, oh mira, este verso dice esto, y ahí se va a dar cuenta que básicamente usted va a aprender a través de la lectura de la Biblia. El sexto elemento que yo puedo demostrar que Dios, ¿quién es Dios? Es la relación de Dios con el hombre. La relación de Dios con el hombre. Dios y el hombre han tenido desde el principio de la creación, hubo una relación directa, Dios humano. ¿Cómo se puede ver esto? Mire, en el capítulo de Génesis 2:15 al 18, el verso 22, el verso 23, Génesis 3:1 al 19, que ahí viene la narración de que cuando vino la caída, Dios vino a hablar con el hombre otra vez y vino a restaurar el hombre. En Génesis 3 también, Éxodo 33, 19 al 23. Y Jueces 13:22, además de un sinnúmero de versos más, porque cuando usted va al capítulo 1 de Job, usted se da cuenta en el capítulo 1 de Job que hay una conversación, inclusive pues básicamente pues Job estaba ahí y Job conocía a Dios, porque cuando usted se pone a mirar, de oídas lo había oído, no lo había visto como es, porque al final del libro de Job que dice que ahora mis ojos te ven, pero lo había oído, había escuchado, había sabido, había conocido. Para usted conocer a Dios hay múltiples formas de conocer a Dios. Pero le voy a dar un secreto, aunque sepa quién es Dios ahora, de lo que estamos hablando, de este tema, desde que este tema se dio. Usted conozca un poquito mejor a Dios para entonces entrar en otros temas bíblicos. Con todo y eso, asegúrese de una cosa en su vida. No es que usted conozca a Dios simplemente, es que Dios lo conozca a usted. Porque fíjese que cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que hubo gente que reclamaron ser siervos de Dios, que reclamaron que hicieron milagros, que reclamaron ciertas cosas, y que les dijo Dios: apartado de mí, nunca os conocí. Entonces, además de nosotros conocer a Dios, Dios tiene que conocernos a nosotros. Yo espero que este video, ¿verdad?, les haya ayudado, porque la intención mía es que usted sepa quién es Dios, para que entonces después de esto vamos a entrar en otro video que se va a llamar sobre el conocimiento de las Escrituras, que va a ser el episodio 3, y después de ahí van a ser temas libres donde voy a contestar preguntas, donde voy a traer otros temas pertinentes para que el pueblo se vaya educando de una forma, ¿verdad?, adecuada, y que pueda entender la Biblia, y que así no solamente alcance la salvación, sino que pueda transmitirle a otros la verdad del Evangelio. Dios les bendiga.